Cambiamos completamente de tema, profundizamos ahora en la economía. El precio del dólar está rompiendo récord en Chile y también en el extranjero. Parece irrefrenable, que no se puede frenar, ni la declaración de este lunes del Banco Central pudo impedir que hoy volviera a superar la barrera de los 1.000 pesos y a nivel internacional alcanzó la paridad con el euro. Para ahondar en este fenómeno económico tomamos contacto con Carlos Bundevich, economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Andrés, muchas gracias por la invitación. Te escuchamos bajito, Carlos. No sé si será un tema... A ver. ¿Me escuchas ahí? Ahí te escuchamos perfecto. Ya. Listo y Gracias por la presto. Carlos, invitación. iniciemos la conversación. A ver, lo vimos hoy día, 1026 llegó a encumbrarse el precio del dólar. Esto pese a este concepto que está en la jerga económica de la intervención verbal ayer del Banco Central. ¿Qué escenario estás viendo tú? Yo lo que veo es un movimiento extremadamente brusco en los parámetros internacionales relevantes para la economía chilena, en particular una caída muy importante del precio del cobre, algo más del 20% en el último mes. Y justamente también como la reacción opuesta, digamos, ante el hecho de que nosotros somos exportadores de cobre y por lo tanto recibimos menos dólares, vamos a recibir menos dólares con este precio de cobre más bajo, y por lo tanto el tipo de cambio refleja esa escasez relativa de divisas que estamos recibiendo, y por lo tanto también vemos, digamos, una devaluación importante. Yo creo que lo que ha pasado es que los fundamentos, lamentablemente, que determinan el tipo de cambio han tenido un brusco cambio reciente de tendencia con esta caída muy importante que hemos visto en el precio del cobre. A eso se suman dos elementos adicionales que son muy importantes. El elemento adicional de la probable alza, con toda seguridad, de la tasa de política monetaria de la FED de 75 puntos base, esto en Estados Unidos, y que recientemente salieron las minutas, digamos, del Banco de la Reserva Federal explicando que no descartaban incluso que subiera aún más la tasa de política monetaria. Solo recordar, Andrés, que el viernes se dieron nuevos datos de empleo que fueron bastante mejores y más dinámicos de lo que esperaba Estados Unidos o los analistas en Estados Unidos el viernes. Eso también hace que, en el fondo, el mercado tome esa información y diga, parece que el Banco Central va a tener que hacer un ajuste mayor en la tasa de política monetaria porque todavía la economía de Estados Unidos sigue siendo muy, muy dinámica. Y el segundo elemento es que hay una apreciación general, como tú bien lo dijiste, con el euro, pero en general con todas las monedas, el dólar se está depreciando en forma importante. Y la apreciación del dólar, bueno, significa depreciación de las monedas respecto del dólar. Chile no se escapa de eso, lo que sí es particular a nosotros es que la depreciación ha sido extremadamente brusca, pero basada, en mi opinión, en los fundamentos que tiene que ver con la caída brusca también y muy volátil del precio del cobre. Sí, en este escenario, Carlos, a ver, tomando en consideración lo que yo te decía al principio, esta intervención verbal que hace el Banco Central ayer, emitiendo un documento en la tarde, que vemos en la práctica no tuvo mucho efecto, hoy día terminó cerrando sobre los 1.000 pesos. ¿Qué cambia el escenario respecto a ese llamado que se han hecho de diferentes estamentos a que haya una intervención de la manera que muchos esperan en el mercado, que sea que salve intervenir el dólar, más allá de una intervención verbal? Lo que sucedió ayer, entre ayer y hoy día, ¿cambia un poco el panorama en torno al efecto real que pueda tener una intervención del Banco Central? Mira, Andrés, yo solamente recordar que hace algunas semanas atrás el fisco empezó a vender dólares en el mercado, 5.000 millones de dólares, si no recuerdo mal. Y no tuvo ningún efecto. Y eso no ha tenido mayor efecto. No ha tenido efecto en el mercado desde el punto de vista de contener esta depreciación. Yo lo que creo es que estos fundamentos tan fuertes, a lo que se une también la incertidumbre que estamos viviendo en Chile por distintos motivos, entre ellos también el tema político e institucional, yo creo que es una combinación que hace que efectivamente el tipo de cambio se deprecie. Y se deprecia porque también el precio del cobre cae muy fuerte. La justificación para una intervención cambiaria, yo creo que se basa cuando los precios, en este caso el tipo de cambio, se desalinea de sus fundamentos. Y aquí hay un fundamento muy importante que es la caída brusca del precio del cobre, que hace que el tipo de cambio se deprecie, porque somos más pobres nosotros como chilenos, porque exportamos cobre a un precio mucho más barato de lo que recibíamos hasta hace 1 o 2 meses atrás. O sea, entendiendo tu análisis, Carlos, a ver, el concepto de fundamento, para que nos entiendan quienes están en la casa, es que, a ver, la situación afuera está tan complicada en Europa, en Estados Unidos, con el cobre,
que haga lo que haga el Banco Central aquí es como intentar tapar el sol con un dedo. Exactamente, cuando las fuerzas del mercado hacen que efectivamente esas fuerzas llevan a una depreciación, el Banco Central tiene que ser muy cauteloso en tomar la decisión de intervenir o no intervenir. Yo creo que hoy día hay unas fuerzas de mercado que tienen básicamente una razón de ser, no es especulativo, sino que está básicamente fundamentada en parámetros de mercado. Básicamente el precio del cobre, las expectativas de alza de tasa de interés y el hecho de que en general todas las monedas se están depreciando respecto del dólar, porque no se descarta para nada que la tasa de interés en Estados Unidos suba. Y cuando la tasa de interés en Estados Unidos sube, efectivamente los capitales que estaban en los distintos países van a regresar o van a volver con más interés hacia Estados Unidos porque se hace relativamente más atractivo invertir en Estados Unidos, además de la seguridad que el propio Estados Unidos puede entregarle a los inversionistas. Pero si el retorno o la tasa de interés sube, eso hace más atractivo aún invertir en Estados Unidos. También este martes y miércoles la reunión de política monetaria del Banco Central. Vamos a ver qué decisión toma el Instituto Emisor. De acuerdo a la decisión que tome, ¿eso puede marcar el paso, Carlos, con lo que vaya a suceder con una decisión del Banco Central respecto al dólar? Mira, yo creo que no me sorprendería. Nosotros ayer en el Grupo Política Monetaria recomendamos una alza de 75 puntos base de la tasa de política Ustedes monetaria. Siempre piden más de lo que hace el Banco Central. Sí, pero yo creo, mira, no siempre. No, pero las últimas 2 veces por lo menos me da ese punto. Sí. Mira, sí, estoy de acuerdo, Andrés. En este caso, cuando tú subes la tasa de interés, también de alguna manera haces más caro la posibilidad de que la gente se endeude en pesos y compre dólares. Y eso también amortigua también el tipo de cambio. La política monetaria, cuando subes la tasa de interés del país, hace que efectivamente sea relativamente más difícil o menos atractivo comprar dólares. Yo creo que ahí puede haber una sorpresa no menor. Y además decirte que estaba mirando recién ciertas encuestas de expectativas que indican que la expectativa de inflación a 23 meses se desancló algo más. Subió de 3,6% a 4%. Eso hace y eso requiere de una dosis de política monetaria más fuerte para que vuelva a anclarse las expectativas de inflación. ¿Por qué son importantes las expectativas de inflación? Porque los agentes económicos incorporan en sus decisiones, en sus solicitudes de reajuste, en los precios de los arriendos, en los salarios, justamente estas expectativas. Y entonces lo que es complicado cuando las expectativas se desalinean es tratar de parar la inflación. Y para eso tú requieres, lamentablemente, una dosis más fuerte de política monetaria hacia el alza. Lamentablemente, yo diría, me sorprendió al alza esta información que publicó hace poco el Banco Central, donde las expectativas de inflación a 23 meses suben de 3,6% a 4%. Y también, solamente un punto, Carlos, el informe de finanzas públicas hoy día del del Ministerio de Hacienda, que la inflación de este año la sube de 8,9 a 11,1. O sea, 2,2 puntos es mucho. De hecho, el mercado también ajustó la expectativa de inflación del año 2022 de 10 a 11. Es un salto muy brusco. Y lamentablemente tenemos como una tormenta perfecta, porque la depreciación del tipo de cambio no nos va a ayudar a contener la inflación. Por el contrario. Entonces, yo creo que aquí hay una decisión que es importante. Yo creo que la fuerza del mercado hoy día, con los fundamentos que hay, me parece que el Banco Central tiene que ser bastante cauteloso en una decisión eventual de intervención. Yo lamentablemente veo que hoy día no hay una justificación clara como para intervenir. Tendría que tener una fundamentación para hacerlo. Sí, yo creo sí. No, siguiendo tu análisis, porque uno ve, a ver, te escucho a ti, yo escucho, no sé, lo que dice el Banco Central, lo que dice el Ministerio de Hacienda, lo que dice las encuestas que publica el Banco Central, lo que dicen ustedes en el GPM, y uno ve, por lo menos casi todos coinciden con un dólar a 9.30, 9.50, un poco más arriba por un buen tiempo. O sea, lo que todos coinciden es que el dólar va a seguir arriba por un buen rato. Yo creo que sí. Yo creo que va a quedar por un buen rato arriba y no es para nada descartable que sigan los niveles que estamos viendo. Ahora, lo que nos perjudicaría aún más es que el precio del cobre siguiera cayendo. Hay una coyuntura que es importante decir, que espero que de alguna manera se normalice, que es básicamente que China ha tenido nuevos contagios de coronavirus y por lo tanto se teme que hayan nuevos cierres, digamos, y por lo tanto eso reduzca la demanda por cobre. Y por otro lado, nuestro vecino Perú, una mina muy importante que se llama Las Bambas, volvió, luego de tener una paralización de los trabajadores, volvió a producir cobre y por lo tanto aumentó la oferta.
Esos son algunos elementos que están presentes también en lo que está pasando con el precio del cobre. Estamos en una situación lamentablemente muy volátil, Andrés, en los mercados internacionales, en los mercados de commodities, con la guerra, y también estamos en una situación donde la inflación es un fenómeno bastante generalizado que lamentablemente va a requerir y está requiriendo de muchos de los bancos centrales ajustes mucho más importantes en la tasa de política monetaria. ¿Qué significa eso? Cuando tú ajustas mucho más rápido y mucho más fuerte la tasa de política monetaria, obviamente que también eso se transmite, digamos, en los tipos de cambio con más fuerza. Los movimientos bruscos de tasa de interés, los movimientos bruscos del precio del cobre, los movimientos bruscos del precio del petróleo hacen que aumente la volatilidad del tipo de cambio. Eso no hay duda. Y los propios datos te lo muestran fehacientemente, sobre todo, lamentablemente, en las últimas 4 o 5 semanas, donde este fenómeno lamentablemente se ha acentuado y se da una combinación de factores que es realmente mala para Chile desde el punto de vista del escenario internacional. Precio del cobre cayendo, sí. Precio del petróleo que cayó algo pero se recuperó, lo cual es malo para nosotros, están 104, 105 dólares el barril. La tasa de interés de Estados Unidos, que por supuesto va a subir y eventualmente pueda subir más de lo que algunos esperan, probablemente va a ser 75 puntos base, pero ese ajuste monetario en Estados Unidos no se acaba. Esa combinación de factores son todos negativos desde el punto de vista del tipo de cambio en Chile, es decir, son presiones devaluatorias del tipo de cambio, y por supuesto también le genera también un desafío importante a la autoridad porque hay una transmisión del tipo de cambio a la inflación. La devaluación se transmite a los bienes importados que consumimos en la canasta y por lo tanto también se va a reflejar en parte en la inflación. Y eso entonces genera otro nuevo desafío, lamentablemente, para el Banco Central en el sentido de tener que generar una dosis adicional de ajuste de la política monetaria para contener estas presiones inflacionarias. Y no sé, Carlos, si coincides conmigo que esto ha sido una suerte de cadena como tormenta perfecta, porque hace un año conversábamos quizás en este mismo espacio, cuando comienza el tema inflacionario, primero el escenario interno, ya los retiros, el IFE, ok. Después viene la discusión por el tema de la guerra Ucrania. Después consecutivo viene el tema del dólar. Entonces como que una situación que hace 9 meses decíamos, no, la inflación va a durar hasta tal mes por estas razones, se van sucediendo otras situaciones que uno dice, el tema de la inflación parece que se va a volver más bien medio estructural, ¿no? Yo creo, Andrés, lamentablemente vamos a tener inflación por más tiempo y por guarismos más altos de lo que presuponíamos hace tiempo atrás. Bueno, el mismo mercado está diciendo, como tú bien también lo dijiste, el mismo Ministerio de Hacienda, y las expectativas de inflación son de mayor inflación, desafortunadamente. No solo hacia fines del año, sino también a 23 meses. Y yo creo que ahí, bueno, lamentablemente lo que se viene probablemente son ajustes de política monetaria al alza. No se termina con esta nueva reunión de alza de política monetaria que seguro van a ser, no sé, 50 o 75 puntos base. Y yo creo que no se termina el camino de alzas de la tasa de política monetaria del Banco Central. No se termina. Porque además el Banco Central va a tener que monitorear muy bien lo que va a hacer el Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal, si sube mucho las tasas de interés, va a presionar eso al tipo de cambio chileno, al peso dólar. Y eso va a tener que tener una respuesta por parte del Banco Central en la situación inflacionaria que tenemos. Me parece a mí, si tú me preguntas a mí, yo prefiero, es una intervención indirecta, que la política monetaria en parte haga el trabajo de atenuar esas presiones devaluatorias. No lo va a hacer completo, porque hay fundamentos que justamente explican por qué el tipo de cambio se ha depreciado lo que se ha depreciado, pero de alguna manera un alza en la tasa de política monetaria en algo va a ayudar a morigerar, digamos, estas presiones devaluatorias. No van a desaparecer del todo porque también dependen de todos los otros parámetros internacionales que hemos conversado. Carlos, en esta conversación, sobre todo concentrada en el tema de la inflación, ¿cómo ves tú el programa o las medidas anunciadas ayer por el presidente, por el ministro de Hacienda, este Chile Apoya, este bono de 120.000 pesos que se va a entregar a 7,5 millones de familias, un gasto solamente en el bono cercano a los 900 millones de dólares? El ministro Marcel ha sido enfático que esto no va a tener efectos en la inflación. ¿Cómo lo ves tú? Claro, medidas necesarias para muchos hogares en momentos de tanta necesidad. ¿Qué efecto puede tener en la inflación? Mira, yo lo veo desde el punto de vista de las personas que están sufriendo con mayor intensidad el fenómeno inflacionario, que es básicamente una pérdida importante de poder adquisitivo. Yo creo que tiene justificación en ayuda de las personas con menos ingresos. Uno puede discutir, eso sí, digamos, hasta qué tramo debería haber ido en ayuda el gobierno. Ahora, quizás la buena señal ahí es que solamente atacaron
no es una política universal, sino que solamente va al 60% más vulnerable de la población. Pero igual son 7,5 millones de personas. Uno podría discutir, bueno, ¿por qué no fue un poquito más acotado? Yo creo que a lo mejor se podría haber hecho algo más acotado. Ahora, si tú me preguntas a mí, hay que recordar que los IFE mensuales significaban 3.000 millones de dólares. Esto es 3 veces menos. Claro, y significaban todos los meses, además, por todos los meses, 5 o 6 meses consecutivos. Entonces, es una política expansiva, que algo va a presionar la demanda, pero yo creo que el efecto es relativamente tenue. Si tú me preguntas a mí, yo hubiera preferido un reajuste o una reasignación de gastos, de cortar gastos que están en el Estado, que a lo mejor no son necesarios, y con esa plata que se libera, haber justamente contribuido con estos bonos invierno que significan 900 millones de dólares. La buena noticia, del punto de vista para la inflación, es que es por una sola vez y que esto representa como, si tú me preguntas, esto significa, en vez de ajustar el presupuesto en 22%, el presupuesto a lo mejor se va a ajustar el gasto en 20%. No es demasiado significativo y en ese sentido yo creo que el ministro Marcel tiene razón. Ahora, si esto se convierte después en una política sistemática, ahí me parece que estaríamos en un problema bastante grave, porque justamente presionaría de forma importante la inflación. Yo creo que hay dos elementos que, como dije, son importantes. Volver a la focalización, no se justifica que todos recibamos esos bonos, se justifica que lleguen a la población más vulnerable, y que esto sea, ojalá, por única vez. Ahora, yo he escuchado muchas veces a los políticos que dicen que van a hacer por única vez y vuelven a tomar la decisión como los retiros. Entonces, ojalá que en esta vez sea por única vez y no volvamos a tener que recurrir en forma frecuente a estas ayudas. Yo creo que se justifica y en este ámbito creo que va a tener una incidencia inflacionaria acotada, pero hay que pedirle al fisco que también haga un esfuerzo en ser más eficiente, en conducir mejor las finanzas públicas, porque también yo creo que hay fenómenos que permiten, digamos, o que se requiere una cierta mayor eficiencia en el gasto. De hecho, hay ciertos programas fiscales que muchas veces permanecen en el tiempo y no tienen buena evaluación. Esos programas se podrían suspender y reasignar esos recursos para estas necesidades que efectivamente tiene la población con motivo de la inflación. Carlos Bundevik, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Chao, chao. Un gusto.